con el proyecto del señor Jairo Fabián Ortega Ortega. Bienvenido. Él nos presenta el día de hoy el tema del sistema de Park and Ride. Muy buenos días, gracias por la presentación. Y ahora voy a proceder a compartir la presentación para poder hablar sobre este tema tan interesante que es el sistema de Parking and Ride. No sé si me confirman si se puede visualizar. Sí, por supuesto, doctor. Listo, muchas gracias. El sistema de Parking and Ride es el proyecto de investigación que lo realicé acá durante mis 5 años de estudio del doctorado. Este proyecto de sistema de Parking and Ride es muy, expuesto, se maneja mucho acá en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, en las ciudades latinoamericanas es un concepto que todavía no es introducido. ¿Sí? Entonces, es el sistema de Parking and Ride, y hablemos así, en España lo llaman el sistema de parqueo disuasorio, ¿sí? O en Ecuador, en el plan de movilidad de Cuenca, lo llamaron el parqueo que está o se encuentra, digamos, el parqueo de borde que se llama, ¿sí? Entonces, este es el sistema de Parking and Ride. En estos 5 años se puede leer las publicaciones científicas que tengo, donde la primera publicación es la que se realiza donde debe de estar puesto estos sistemas de Parking and Ride. Luego hay otras publicaciones donde toma qué parámetros se deben tomar en cuenta para establecer un sistema de Parking and Ride. Bueno, primero voy a proceder a explicar qué es el sistema de Parking and Ride. Sí, el sistema de Parking and Ride en sí es muy sencillo el concepto, y por eso es que es aplicable a ciudades como Ecuador, a ciudades que tienen problemas de congestión en el centro de la ciudad. Entonces, ¿a qué se refiere este sistema? Se refiere a que un conjunto de vehículos que van diariamente por cuestiones de trabajo, estudios o diversos motivos de viaje, necesitan ir al centro de la ciudad, ya que en nuestras ciudades, en Latinoamérica y especialmente en Ecuador, digamos, los negocios, digámoslo así, las instituciones públicas, todo se concentra en el área urbana central. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema de Parking and Ride? Que exista un parqueadero donde se pueda dejar el vehículo privado y se tome un autobús para realizar las actividades diarias. Entonces, por eso se llama que se parqueen y se suban en un sistema de transporte público. ¿Y por qué menciono este sistema que es muy, digámoslo así, muy difundido acá? Ya que todo el mundo viaja diariamente en vehículo privado. Sin embargo, existe, digámoslo así, un extremo, ¿no? Donde se quiere dejar de utilizar el transporte, digamos, privado y introducir las bicicletas, que está muy bien. Incluso el sistema de Parking and Ride, como ya lo van a ver después, también funciona con sistemas no motorizados, como son las bicicletas. Entonces, explicado esto del sistema de Parking and Ride, imagínense que ustedes manejan diariamente su vehículo, parquean su vehículo afuera de la ciudad y toman un bus, un tranvía, como es en Cuenca, ¿sí? O, digámoslo así, un sistema de trolebús, y llegan al centro de la ciudad a hacer sus actividades diarias. Entonces, todos esos vehículos que no llegan al centro de la ciudad, que generaban viajes, ahora ya no están en el centro de la ciudad, lo que quiere decir que disminuye la congestión. Si disminuye la congestión, disminuye la contaminación de vehículos privados. Entonces, como les dije, el sistema de Parking and Ride en las investigaciones que se realizaron acá tiene un proceso. Sí, primero es la implementación. Y existe, digámoslo así, para la difusión del sistema de Parking and Ride, si ustedes utilizan diariamente el sistema de Parking and Ride, pueden obtener, digamos, el transporte público desde el sistema de Parking and Ride hasta el centro de la ciudad gratis, digámoslo así, porque incluyen el sistema de parqueo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en las ciudades ecuatorianas o latinoamericanas? Por lo general encontramos parqueo en el centro de la ciudad, ¿sí? Entonces, los que realizan actividades diarias acuden con su vehículo privado hasta el centro de la ciudad.
¿Por qué? Porque hay facilidades para el transporte, digamos, privado, por lo cual es muy difícil por ahora peatonizar. Entonces, la peatonización se hace por etapas, ¿no es cierto? Entonces, para brindar, sí, una respuesta a largo plazo, se creó los sistemas de parking and ride, darles opciones a las personas que viajan diariamente en vehículo privado. Y esto especialmente en Ecuador funcionaría de gran manera, como ha funcionado en otras ciudades, ya que en Ecuador tenemos las llamadas ciudades satélites, ¿sí? Que son ciudades, digamos, o mini ciudades fuera de la ciudad principal, donde viven las personas, como son las urbanizaciones, son mini ciudades, entonces, que acuden al centro de la ciudad diariamente, ¿sí? Para motivos de trabajo o compras. Entonces, el sistema de parking and ride funciona de esta manera. Entonces, por ejemplo, luego de haber explicado en qué consiste el sistema de parking and ride, tenemos un mapa, ¿sí? De una ciudad donde está aquí un sistema de parking and ride, ¿sí? Acá está otro sistema de parking and ride. Acá está otro sistema de parking and ride. ¿Qué quiere decir esta imagen? Que todos los sistemas de parking and ride están conectados con el transporte público, ya sea trenes, buses, ya sea tranvías, cualquier sistema de transporte público. Tiene que estar conectado. Esa es la diferencia con un sistema normal de transporte público, ¿sí? Que el parking and ride está conectado directamente con el sistema de transporte público. Es decir, yo dejo mi vehículo y sé que ingresar al centro de la ciudad me va a tomar 1 hora, un ejemplo. Entonces dejo mi vehículo en un parqueadero de borde o un parking and ride y se tomo el bus y tiene vía exclusiva, me va a tomar 10 minutos, 15 minutos. Entonces, con eso yo ya no acudo con mi vehículo al centro de la ciudad. Es un concepto muy simple y que funciona muy bien, ¿sí? Lamentablemente todavía no ha sido difundido porque es un concepto muy simple, ¿no? No ha sido difundido. Entonces, en las investigaciones que estamos realizando acá, ya se implementó el sistema de parking and ride hace algún tiempo, hace algunos años, hace 20, 30 años. Lo que ahora se está implementando es el sistema de parking and ride con vehículos eléctricos y vehículos autónomos. ¿Para qué? Imagínense que un propietario de un vehículo eléctrico deja el vehículo en un sistema de parking and ride, le deja que se cargue el vehículo y él puede acudir al centro de la ciudad en un bus eléctrico, ¿sí? En un bus eléctrico. Y cuando regrese y tenga que regresar al sistema de parking and ride, regresa en un sistema, digamos, de transporte público eléctrico, llega, su vehículo está cargado y paga como si tienen que pagar el costo de lo que se cargó su vehículo y también del parqueadero y regrese a su ciudad satélite, ¿sí? Pero el centro de la ciudad se descongestiona. Ahora, ¿por qué digo que funciona de gran manera? Sí, porque en algunas ciudades de Ecuador hay estas ciudades satélites, pero todavía no se tiene la conexión de transporte público muy habitual, ¿sí? Entonces, la gente, las personas se ven en la necesidad de utilizar su vehículo privado, pero hay que darle la opción, ¿sí? De que comience a dejar ese vehículo privado, y ahora más con el costo del combustible, que puede utilizar transporte público. Entonces, en eso se trata el sistema de parking and ride, ¿sí? O el sistema de parqueaderos de borde, como lo llamaron en el plan de movilidad de Cuenca, el sistema de parqueaderos disuasorios, le llaman en España. Entonces, es muy común escuchar este sistema de parking and ride. Sin embargo, bueno, en los años anteriores que estuve en Ecuador, no vi este sistema todavía implementado. Y luego de las investigaciones y demás, es un sistema muy simple. Como digo, acá ya estamos un poco más haciendo en la universidad las investigaciones para vehículos autónomos, pero es un sistema que funciona de gran manera a la opción para que las personas hagan un intercambio modal de transporte privado a transporte público, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del sistema de parking and ride? Primero, disminuye la congestión. Como les dije, por obvias razones, disminuye la congestión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo ese conjunto de vehículos que iban al centro de la ciudad y congestionaban y estaban dando vueltas, digamos, o estaban recorriendo en círculos hasta buscar un parqueadero, ahora ya se estacionaron, digamos, fuera de la ciudad y todas esas personas tomaron el transporte público
para ir al centro de la ciudad y hacer sus actividades diarias, ¿sí? Entonces, se comienza a descongestionar. Disminuye la contaminación por los vehículos privados también. ¿Por qué? Porque esos vehículos ya no están en constante circulación, ¿sí? Disminuye el ruido, y eso es lo que se llegó a comprobar, ¿sí? Entonces, todos esos vehículos ya no están en la ciudad. Entonces, comienza a haber un espacio para el transporte público. Comienza la gente, las personas comienzan a, digamos, a optar por el transporte público, lo que comienza en el centro de la ciudad a poder realizar otras medidas como peatonizar algunas calles, también como dar más acceso al transporte público. ¿Por qué? Porque las personas están haciendo el intercambio modal, ¿sí? Por su voluntad. Entonces, como ven aquí, este es un mapa de la ciudad de Cuenca. En una de mis investigaciones, esta es la línea del tranvía, ¿sí? Entonces decidimos en una de mis investigaciones poner parqueaderos o parking and ride alrededor de la línea de transporte. ¿Para qué? Para que esas personas puedan ocupar el tranvía. Esto es teórico, porque no está todavía establecido sistemas de parking and ride en Cuenca. Pero sin embargo, como les dije, si pueden leer mis investigaciones, son de acceso abierto. Hay una ecuación lineal donde pueden ocupar basado en el número de demanda de vehículos y pueden saber dónde localizar cada sistema de parking and ride, ¿sí? Entonces tenemos aquí ya los sistemas de parking and ride, como ven con las letras de la A a la G. Entonces el objetivo se hizo teórico basado en el plan de movilidad. Se descubrió, sí, de manera teórica que disminuye el tráfico y aumenta el número de usuarios en transporte a través del tranvía. Entonces, de manera teórica se descubrió eso. Por ejemplo, de la zona 3, de las personas que se hizo un origen-destino, iban al centro de la ciudad, la mayoría que utilizaba transporte privado, sí tenía un parqueadero de borde, digamos, al comienzo de la línea del tranvía, sí, iba a ocupar ese parqueadero de borde y hacer las actividades diarias. Ahora, ¿cómo se fomenta este sistema de parking and ride al inicio? Como les dije, hay muchas medidas. Por ejemplo, se puede hacer que el transporte público sea gratis para estas personas o, digámoslo así, que se tenga un precio reducido por utilizar el parqueadero de borde y no utilizar ese vehículo en el centro de la ciudad. Sí, es un incentivo. Entonces, hay muchas maneras de realizarlo y es algo muy fácil, digamos, de realizar, porque lo que se necesita es un parqueadero de borde, se necesita conexión con el transporte público y se puede establecer este conjunto de personas que van diariamente y se estresan por tal vez ir en vehículo privado, el tráfico, pueden tomar un autobús y llegar directamente a realizar sus actividades. Sí, entonces tenemos el centro de negocios o el centro urbano, digamos, de la ciudad, que pueden llegar, digamos, por transporte público, pero es un intercambio modal de las personas que viven y necesariamente, digamos, utilizan transporte privado para ir al centro de la ciudad, ya que a veces en estas ciudades satélites no existe transporte público o es escaso o las frecuencias, digamos, no son comunes. Entonces, el sistema de parking and ride es algo nuevo para nosotros, digamos, pero en otras ciudades se ha venido usando a lo largo del tiempo. Incluso existe, digamos, una especie de parking and ride en el sistema, digamos, cuando se viaja en avión, se deja el vehículo, se va en avión, se realizan las actividades y luego se utiliza el vehículo. Pero ese no es el objetivo del sistema de parking and ride. Simplemente es una comparación para que más o menos lo tengan en cuenta de qué se trata el sistema de parking and ride. Sí, como les dije, hay una ciudad satélite. La ciudad satélite, sí, la persona que vive en esta ciudad satélite necesita ir en vehículo. Por obvias razones, tal vez no hay transporte público de esta ciudad satélite a la ciudad principal. Entonces, lo que hace es recorrer esta distancia y antes de ingresar al centro de la ciudad hay un parqueadero de borde. Utiliza este parqueadero de borde y luego utiliza el transporte público, llega al centro de la ciudad. Llegando al centro de la ciudad puede hacer sus actividades. Luego regresa utilizando transporte público, utiliza su vehículo, ¿sí?
y luego comienza el viaje de regreso. Entonces, mientras voy aumentando la línea de transporte público a la ciudad satélite, voy, digamos, poniéndole, digámoslo así, más lejos del parking and ride, ¿no es cierto?, de la ciudad, ¿sí? Voy poniendo más lejos y voy quitando, digámoslo así, voy quitando los vehículos privados, ¿sí? Voy quitando los vehículos privados que me contaminan y demás. No estoy diciendo que no se puede utilizar, pero va a salir menos costoso el viaje y también va a salir, digamos que el viaje se va a hacer en un menor tiempo. ¿Por qué? Porque está conectado directamente al transporte público, mientras que la persona que va en transporte privado hasta el centro va a tener la congestión, el tráfico, tendrá que pagar más por el combustible, el mantenimiento del vehículo y demás. Entonces, de eso se trata el sistema de Parking and Ride para las personas que utilizan diariamente por motivos de trabajo, ¿sí? Hacen viajes por motivos de trabajo, estudios, ¿sí? Incluso a veces acá es utilizado por motivos de ocio y demás, porque parquear en el centro de la ciudad es demasiado costoso. Entonces, muchas veces se deja el vehículo afuera de la ciudad y se utiliza transporte público. Sí, entonces tiene que ir de la mano ¿en qué? En fomentar el transporte público, en que el transporte público sea de calidad para que esas personas opten por ese sistema, ¿no es cierto? Pero ahora vamos más allá. En ciudades, digamos así, como ya un poco más desarrolladas, que han tenido este sistema durante algunos años, ya comenzaron, digamos, este tema de que ya en el centro de la ciudad ya casi no existía vehículos privados porque el sistema estaba recogiendo todos esos vehículos. Entonces optaron no solo para que puedan utilizar el transporte público, sino también para que puedan utilizar las bicicletas, ¿sí? Entonces existe también bicicletas públicas, ¿sí? Entonces existe bicicletas públicas. ¿Qué quiere decir? Que el que llega en vehículo privado, estaciona su vehículo privado y puede rentar una bicicleta pública para ir al centro de la ciudad. Está haciendo un intercambio modal. Entonces, poco a poco las personas se comienzan en esta ciudad, digamos en este experimento de ciudad, la ciudad comienza el proceso que se puede peatonizar. ¿Por qué? Porque ya no existe el gran número de vehículos, ya solo pocas personas pueden pagar el parqueo en un centro de la ciudad, ¿sí? Entonces se puede comenzar en ciertas áreas ya la peatonización. Entonces, ese es el proceso que ha tomado años realizar y que se podría comenzar ya en Ecuador, ¿no? No cortarles a los usuarios de transporte privado y decirles, ustedes no utilizan, ¿por qué no utilizan bicicletas? Entonces, tal vez digan, no, es que yo vivo en tal ciudad y tengo que venir en vehículo privado. Entonces, a esas personas existe esta opción, ¿no? Que se les podría implementar en el futuro y consecutivamente, como se vaya viendo la necesidad de la ciudad, se podría implementar las bicicletas, ¿sí? Entonces, como les dije acá, estamos poniendo ya en las estaciones de Parking and Ride, estamos poniendo los cargadores, digámoslo así, para vehículos eléctricos, ¿sí? Para vehículos eléctricos y también este tema de los vehículos autónomos. Entonces, estamos ya en ese tema, pero es necesario comenzar, ya es necesario porque es un sistema muy simple, no conlleva más que la optimización del transporte público a los sistemas de parqueaderos de borde. Sí, entonces, ¿cuáles han sido los resultados? Estas ciudades alrededor del mundo. Tenemos varias ciudades, varios ejemplos que les quiero mostrar, donde todas tienen sistemas de Parking and Ride. Sí, por ejemplo, en este mapa, creo que es Madrid, no estoy seguro. Entonces tenemos aquí el centro de la ciudad. Si ven, es donde se produce la mayor congestión. ¿Sí? Entonces aquí tengo los parqueaderos de borde, ¿sí? Los Parking and Ride. Pero la ciudad tiene un segundo anillo, el verde, donde no hay mucha congestión, pero también tengo sistemas de Parking and Ride. Entonces, ¿cómo se maneja estos sistemas con varios Parking and Ride? Si ustedes podrían dejar aquí el vehículo y recorrer toda esta distancia, ¿no? En transporte público. ¿Qué quiere decir? Aquí el parqueadero, un ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más. Aquí el parqueadero por día les vale $1 y ustedes ocupan el transporte público. Pero si quieren aquí,
en este sector, en el segundo anillo, les va a valer $2. Pero si quieren ya parquear y recorrer todo este tramo por vehículo privado, en este tramo ya casi la zona céntrica, con su vehículo privado, va a valer $5. Entonces, las personas gastar $5 diarios en el sistema de parking and ride, pues, ¿qué voy a decir? No, le dejo aquí, igual tengo transporte público que me deja al centro de la ciudad directamente. ¿Sí? Entonces las personas comienzan a deshacerse de su vehículo, ¿sí? Y en estas zonas ya se comienza a desaparecer, digamos, los vehículos y comienza la peatonización desde el centro hacia afuera. Eso es lo que se ha venido haciendo en estas ciudades, ya cuando disminuyen los vehículos y existe mayor cantidad de peatones, existe mayor cantidad de bicicletas, comienzo a desplazar los parking and ride fuera de la zona, ¿sí? Entonces, más o menos así se maneja. Entonces, con los costos, comienzo a hacer. Por ejemplo, en esta ciudad tengo conexión con el metro, ¿sí? El sistema de parking and ride con el metro. Entonces, las personas dejan, por ejemplo, en este parking and ride, se conectan al metro y llegan al centro de la ciudad. El metro es directo, ¿no es cierto? Entonces, como les dije, lo importante es que tengan conexión con el transporte público, sea bus, tranvías, metro o cualquier sistema de transporte público que les pueda evitar toda la congestión, digamos, de ir en transporte privado hasta acá, ¿sí? Entonces, que se puede aplicar en cualquier tipo de ciudad, sí, no necesitan ninguna configuración de tipo de ciudad, se puede aplicar en cualquier tipo de ciudad. Lo que hay que estar conscientes es que hay que aplicarle en los bordes, o si tiene anillos hay que aplicarlo en los anillos y que tenga conexión al transporte público, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro sistema de parking and ride, ¿sí? Entonces incluso aquí les da con la frecuencia de servicio, ¿no? Incluso hay algunas ciudades donde pueden coger el bus normal, digamos, de que tiene la frecuencia normal del sistema de parking and ride al centro de la ciudad, pero existe un bus que cuesta un poco más, pero les lleva directo al centro de la ciudad, ¿sí? No hace paradas, o sea, les lleva directo, es un bus que va recorriendo los parking and rides y lleva al centro de la ciudad directamente, ¿sí? Ese bus cuesta un poco más, pero aún así cuesta un poco más, es menos costoso que utilizar el transporte privado, ¿sí? Es menos costoso. Sí, entonces la gente, las personas por ahorrar dinero, obviamente voy a utilizar este transporte de parking and ride, ¿sí? Y como les dije, ya para finalizar el tema del sistema de parking and ride, entonces lo que conlleva este sistema de parking and ride es el uso también de las bicicletas, que este es también para las bicicletas. Por ejemplo, miren, aquí están los vehículos parqueados. Los usuarios pueden tomar el tranvía o el metro, o también optar por las bicicletas públicas hasta llegar al lugar donde se encuentran. Entonces, ya es un sistema de parking and ride un poco más avanzado, donde incorporo ya transporte no motorizado, ¿sí? El objetivo es que estos vehículos estén estacionados, y estas personas que utilizan el vehículo realmente lo hacen por necesidad, diariamente, digamos. ¿Por qué? Porque en donde ellos viven no hay esa frecuencia de transporte público, pero en la ciudad ya existe esta frecuencia de transporte público, entonces necesitan parquearse al borde. Entonces, esto consiste el sistema de parking and ride. Más bien, creo que tenía 20 minutos, creo que me pasé un poco, entonces más bien pido las disculpas del caso. Y como les digo, cualquier información sobre este sistema me pueden escribir o me pueden contactar sin ningún problema.